pantalla, ¿correcto? Venga, aquí estamos viendo la pantalla, me saquen ya el dedito, así que vamos con el webinar de hoy. Aprovecha el gran mercado alcista en el que estamos actualmente de cara al año 2026. Vamos a hablar hoy mayoritariamente de bolsa, de renta variable, aunque como digo y he dicho en la intro, no vamos a dejar de lado la renta fija porque creo que es importante y a nivel patrimonial siempre hay que tener un poquito de todo porque al final a nosotros nos apasionan los mercados, nos apasiona la renta variable y las acciones, pero honestamente, bueno, pues al final también hay que tener una parte del capital que no queremos arriesgar. Así que es algo que comentaremos sin duda. Al final, desde el año 2023 venimos de una tendencia notablemente alcista en ciertos sectores más que en otros, en cierto tipo de acciones más que en otro, que esto comentaremos que creemos que puede haber un cambio en el año 2026, un tipo de acción que ha funcionado muy bien hasta ahora puede no dejar de funcionar bien, que no lo sabemos, sino no funcionar tan bien o con tanta diferencia respecto al resto de activos como ahora. Por lo tanto, creo que va a ser un webinar muy fructífero, muy fructífero. Como digo, vamos a revelar al final las posiciones que nosotros tenemos en cartera, tanto en Boring, en acciones, como también en fondos de inversión. Así que, sin más dilación, está todo bien, correcto, ¿no, Iker? Podemos empezar ya. Te hemos dejado unos 4 minutitos. La verdad es que le estamos dejando poco espacio a la gente para que vaya entrando, pero nosotros tenemos que seguir a lo nuestro, porque como digo, hoy viene mucho, mucho contenido. Así que, para aquellos que seáis nuevos o que nunca hayáis asistido a un webinar nuestro, nos gusta siempre iniciar un poco, nada, 5 minutitos hablando de quiénes somos nosotros, ¿no? ¿Por qué estoy yo aquí sentado? ¿Por qué deberías al menos escuchar el webinar, ¿no? ¿Quiénes somos para estar hablando de esto, ¿no? Porque al final cualquiera en Internet puede dar la cátedra o puede hablar de lo que quiera y por supuesto la bolsa, como al final toca dinero, ¿no? Que es un tema complicado, pues es algo que evidentemente yo creo que hay que por lo menos explicar quiénes somos ya cada uno. La credibilidad que nos dais, pues eso es algo personal. Desde hace aproximadamente unos 10 años, y esto ya a nivel personal, soy un apasionado por las finanzas, un absoluto friki de la inversión y como sabéis, una persona muy obsesiva con lo que le gusta, en este caso, pues todo el tema financiero. Empecé como todo el mundo, comprando acciones que escuchaba por ahí, en ese momento yo escuchaba mucho Radio Intereconomía, no estaba tan extendido el tema de redes sociales, bueno, ni para nada, o sea, había redes sociales, pero la gente no hablaba mucho de inversión, eran más redes de entretenimiento, escuchaba mucho intereconomía, leía mucho foro, de ahí venían un poco la gente que a mí me influenciaba, y pues compraba acciones que escuchaba por ahí, esta pinta bien, algunas me subían, otras me bajaban, un poquito dando tumbos, entiendo que algunos quizás os estaréis viendo un poco reflejados, ¿no? En la forma de proceder, pero bueno, esa era un poco mi situación. Me creí alguno de esos mitos, ¿no? Que hemos hablado muchas veces de si una acción cae un 20% es que está un 20% más barata, por lo tanto compra más. Hay que ser estúpido, ¿no? Para no comprar una acción que está cayendo. Entonces empecé a hacerlo hasta que llegó un momento en el que yo antes yo me dedicaba a tener una página web de software, de información de software de teléfonos móviles. No era millonario, ni lo sigo siendo, pero bueno, ganaba dinero y lo invertía la mayor parte en bolsa, en acciones. Hasta que empezaron a caer. Recuerdo sobre todo la jugada maestra al revés que hice en una farmacéutica llamada Teva Pharmaceuticals, una empresa israelí de farmacéutica cotizada en Nueva York, que empezó a caer, a caer, a caer, y yo me leía en internet que cada vez están consiguiendo más patentes, estaba bien pintada bien, era un bache temporal, y yo compraba y compraba más. Esto debía ser el año 2017, más o menos 18, por ahí andaría la cosa, y claro, más de 17 que 18 y yo seguía ampliando, ampliando, ampliando y la acción seguía cayendo, cayendo, cayendo. Esto os deberá sonar a muchos hasta que perdí muchísimo dinero. De hecho, todavía conservo una parte residual de esa posición porque estaba como tan vinculado emocionalmente a ella que no pude deshacerme de toda, no pude venderla. Era como, no sé, me afectaba a nivel personal. A partir de ahí dije, oye, esto, Arnau, hay dos caminos. O mira, compras fondos de inversión, como te dice el banquero, y ya está. O estudias realmente cómo se puede ganar dinero con acciones individuales. Por lo tanto, empecé a leer lo que hablamos siempre, Minervini, Nicolás Darvas, William O'Neill, Jesse Livermore, todos estos libros, y me empezó a ir bien a nivel personal en el año 2019, porque fundamos Boring Capital. Al inicio era un servicio como el de ahora, lo que pasa es que le dábamos solo a 6 clientes individuales. Llegó la pandemia, estos clientes tuvieron problemas con sus negocios y en ese momento ya estábamos con el podcast, lo abrimos a la gente y de ahí hasta hoy. Actualmente, casi 7 años después, que vamos a hacer en marzo del año que viene, y más de 1.100 clientes activos en Boring Capital nos avalan como el servicio líder de información financiera en español. Y no nos ha ido mal. ¿Por qué me gusta la bolsa? Voy a pasar rapidito. Oportunidades. Al igual,
la bolsa es igual para todos. Al final da igual que seas un erudito financiero o una persona normal o una persona, yo que sé, un ingeniero, que un cajero, que da igual. La bolsa está ahí para todo el mundo. Cualquiera puede coger un teléfono y más hoy en día ver las cotizaciones y acceder al mercado. Además es uno de los mercados más abundantes y líquidos del mundo y siempre hay oportunidades. La misma oportunidad que puede ver un tío que lleve 20 años en esto, puedes verla tú desde tu teléfono o puedes, mejor dicho, acceder, verla y aprovecharla es otra cosa. Es un mundo muy importante. Al final, a nivel de oportunidades, digamos, más de ganar dinero en general, ya no digo solo de inversión o oportunidades de inversión, salvo la bolsa, hay muy pocas que sean tan públicas. Oportunidades de inversión inmobiliarias, tenemos varios clientes que se dedican a eso y casi todo va off-market, ¿no? Aftermarket, sin que salgan los portales públicos y demás. Entonces, la bolsa nos da un poco eso. Además, evidentemente, ante tiempos de inflación, que es algo mayoritariamente que va a suceder siempre y que vamos a hablar mucho además en este webinar, y condiciones económicas complicadas, sacarle un rendimiento extra a tu ahorro, ya sea con acciones, con fondos, renta fija, lo que sea, es un extra importante y es algo que a lo que no se puede decir que no de ninguna forma. Además, la bolsa arbitra muy bien entre los que tienen conocimientos y los que no. Y es que en bolsa se gana bastante dinero si se sabe lo que se hace en el largo plazo y se pierde bastante dinero si no se sabe lo que se hace. Y lo digo porque yo lo he perdido. ¿Qué veremos en el webinar de hoy? Bueno, lo ocurrido en 2025, riesgos para el 26, cómo invertir o cómo estamos invirtiendo nosotros de cara al año 2026, oportunidades de inversión en bolsa, que veremos dos oportunidades de inversión para el año que viene, una en bolsa y otra en renta fija, y preguntas y respuestas. Y por supuesto, nuestra cartera. Así que todo bien, Iker. Pues nos vamos ya al primer bloque, señores. ¿Qué ha pasado este año 2025? Un año 2025 muy, muy extraño, porque lo comenté en el podcast hace un par de días, no sé si habéis tenido ocasión de escucharlo, pero básicamente ha sido un año dividido en dos. Es como dos años diametralmente opuestos dentro del mismo año. Por un lado tenemos la etapa de final del 2024, yo diría desde noviembre del 24 hasta marzo, abril del 25, hasta el tema de los aranceles. Y luego de los aranceles hasta ahora, ¿vale? Hay como dos mercados totalmente distintos que han funcionado totalmente distintos, que han causado unos resultados totalmente distintos, ¿vale? En esta primera etapa, ¿no? Del año, de final del 24 hasta el tema de los aranceles, hubo una participación baja. Vamos a mencionar mucho en este webinar la palabra participación porque es uno de los elementos más clave a la hora de evaluar la salud del mercado. Luego ya sabéis que en bolsa siempre hay un componente de aleatoriedad y de azar. Esto es así. Pero al final tenemos que intentar aproximarnos a nivel de probabilidades lo máximo posible a lo que puede suceder. Y el tema de la participación, comprender la participación es clave. El SP500 equiponderado y el Russell 2000 hicieron techo en noviembre del año pasado, mientras que el SP500 normal siguió subiendo hasta febrero, que empezó la caída de los aranceles. Luego tuvimos, como digo, el crash de los aranceles de Trump y de repente todo cambia. Y ya os digo que a mejor, y menos mal. Aquí veis un gráfico que es el SP500 normal, que lo tenéis en la gráfica superior, en la gráfica granate, contra el SP500 equiponderado, que como sabéis, hoy en día interpretamos como una referencia del mercado en general. ¿Por qué? Porque el SP500 normal está muy ponderado, sobreponderado por unos muy pocos valores. No digo que sea ni bueno ni malo, simplemente hay un riesgo de sobreponderación ahí. Por lo tanto, cuando queremos ver qué está haciendo la bolsa, qué está haciendo el mercado en general, mirar un SP500 nos puede contar una historia distinta. Si las Big Tech lo están haciendo muy bien, aunque el resto del mercado lo haga mal, el SP puede seguir subiendo. Y claro, eso no es una referencia del mercado en general. Por lo tanto, cogemos el Russell 2, el SP500 equiponderado como referencia, como medida del mercado en general. Aquí tenemos esa comparación. Como veis, el SP500 equiponderado, la línea inferior, tocó máximos en noviembre del 2024. En noviembre del 2024, mientras el SP500 normal seguía subiendo. ¿Por qué? Por esta extra de ponderación. Entonces, llegó el crash arancelario, cayó un 22% del mercado en marzo, nos saltaron los stop loss por los aires, ya lo sabéis, nosotros en Morning Capital y todo el mundo, lo que pasa que quizás la diferencia es que nosotros lo comentamos públicamente, porque al final también si aspiramos a tener tantos clientes como tenemos, pues es que las cosas hay que contarlas, porque donde reside un negocio, donde reside el secreto de un negocio no es en captar nuevos clientes, que también, sino sobre todo en que los clientes que ya son clientes renueven, entonces no se puede ir mintiendo, pero bueno, esto ya cada uno, hay mucha gente, competencia Morning Capital, que hace un poco lo que quiere. El tema, cayeron los mercados más de un 20% en muy pocos meses, incertidumbre, pero esta incertidumbre provocó un comeback en forma de V, es decir, un rebote en V. Los aranceles no quedaron en nada, pero sí quedaron mucho más reducidos de lo que se esperaba. De hecho, a países tan clave como China
han terminado siendo muy reducidos finalmente. Y además, y esto lo hemos visto un poco en retrospectiva, han terminado incluso aquellos que han estado puestos causando un impacto positivo en Estados Unidos, a nivel de PIB por lo menos. Así que, bueno, pues nos quedamos en que ha quedado un poco en nada. La bolsa se olió esto rapidísimo y empezó a dispararse. Mejora de beneficios por acción, revolución de la inteligencia artificial, bajada de tipos y mayor liquidez. Y con esto, quedaros porque va a ser clave a lo largo del webinar de hoy. A partir de aquí, se inicia una fuerte y saludable tendencia alcista que sigue hasta el día de hoy. Habrá más tensiones, habrá correcciones, por supuesto que sí, pero la tendencia subyacente sigue al día de hoy. Y es que, como veis, la bolsa ha subido más de un 30 y pico, casi 40% desde esos mínimos que vimos en marzo. Y vamos a hablar de por qué. Como digo, como decía, en 2025 hemos vivido dos mercados totalmente distintos, algo que hacía por lo menos desde el año 2020 que no veíamos. Digo desde 2020 porque vivimos un mercado pandémico de caótico y luego un mercado dopado, ¿no? A nivel de estímulos. Pero este 2025 ha sido distinto, dos totalmente distintos. Como digo, noviembre-abril, mercado con poca amplitud, es decir, si las bolsas subían o se mantenían planas era por las Big Tech, que lo estaban haciendo bien, sin embargo el resto del mercado no lo hacía de forma correcta. Mientras, como digo, pues el resto de valores caían. Además, las rupturas no funcionaban. Era un entorno muy arenoso, muy malo para el swing trading. Recuerdo, ¿no? Compramos una muy buena ruptura con volumen, nos saltaba el stop o teníamos que vender con muy poco beneficio o tener mucho cuidado. Era un momento. Los que seáis clientes de Boring Capital que estéis viendo este directo, que hay muchos seguro, recordaréis ese momento de hace más o menos un año, de noviembre a febrero, marzo, que nos saltaban stops o no conseguíamos hacer mucho. Era un poco mercado así, raro. El Russell caía, extraño, ¿vale? ¿Por qué? Porque había dudas macro, inflación, aranceles, etcétera, ¿no? No era un entorno ideal para el swing trade. Sin embargo, vale, y aquí quiero hablaros del un primer indicador que vamos a comentar hoy, que es esta línea azul que veis aquí abajo. Se ve bien la línea azul, ¿no, Iker? Esta línea azul que veis que está señalizada con subida y luego con, digamos, continuidad, es el AD, es Advancers versus Decliners. Básicamente esta línea sube cuando hay más acciones, más número de empresas del SP500 que suben ese día, es decir, que están en verde, que las que bajan. Por lo tanto, cuando vemos que esta línea azul sube, lo que significa es que ese movimiento del precio subyacente, que está subiendo también el SP500, es porque la mayoría, o por más de la mitad de empresas, están subiendo. Sin embargo, cuando vemos que cae o que se mantiene plano, significa que, aunque el SP500 esté subiendo, la mayoría de valores no lo están haciendo. Por lo tanto, quiero que veáis esto. Esto es un buen indicador para saber si es un buen momento o mal momento para hacer swing trade, que es un poco lo que hacemos nosotros en Boring Capital, comprar y vender acciones individuales a un corto medio plazo, a un plazo corto medio, ¿no? Fijaros que desde noviembre del año 2023 hasta este final del año pasado, vemos que la tendencia es alcista, tanto del precio del SP500 como de este indicador Advanced Sound Decliner. Sin embargo, a ver si puedo seleccionarlo aquí, en esta zona de aquí, veis que el SP sigue subiendo realmente, o por lo menos no cae, pero sigue subiendo. Sin embargo, se mantiene plano el indicador. ¿Por qué? Pues por lo que os digo, porque subía el SP, pero porque subían 4 empresas, 5 6. Las 400 y pico restantes no lo hacían. Entonces, es muy buen indicador para saber si estamos en un buen momento para hacer swing trading o en un mal momento. Como digo, después de este suceso, la amplitud cambiamos a esa segunda parte del año 2025, que ha sido diametralmente opuesta y muy positiva para las acciones individuales y para una operativa más de riesgo. La amplitud ha mejorado, es decir, las subidas del mercado que ha habido ha sido porque la mayoría de acciones han participado en esa subida. Y esto es imprescindible, porque también en swing trade, cuando hablamos de seleccionar acciones individuales, ostras, cuando tenemos una mayoría de acciones subiendo, hay más oportunidades. Ese es sota caballo rey, es una matemática básica. Además, en esta última presentación de resultados del tercer trimestre, veremos la del cuarto, pero bueno, eso ya lo veremos en febrero. El 80% de las empresas del mercado del SP500 han superado las estimaciones, amigos. No el 80% de las empresas tecnológicas o de IA. No, el 80% de las empresas en general han superado las estimaciones. Por lo tanto, sí, hay un gran boom de la IA, evidentemente, eso es indiscutible, pero es que las empresas en general también están subiendo. Es decir, es un muy buen momento para el mercado. Los aranceles, como hemos dicho antes, están funcionando porque han quedado en nada y además, pues los que han quedado, pues han contribuido positivamente en un flujo de caja para Estados Unidos. Y sobre todo, y vamos a hablar mucho de esto, el PIB creciendo mucho más de lo esperado. Conocíamos el otro día una cifra de PIB, que sí, que el PIB no es el mejor indicador de crecimiento económico, por supuesto que no, pero es uno muy importante. Ostras, una décima por encima de lo esperado. Una décima por encima de lo esperado. Estados Unidos crece al 4,3% interanual.
ostras, es una auténtica barbaridad, mientras el resto de economías están bastante estancadas. Y Estados Unidos no es que sea un India, un China que está emergiendo, es una economía la más desarrollada del mundo. Y además, y sobre todo, la Fed está flexibilizando. Este gráfico que veis aquí a la derecha, que está ampliado aquí, es lo mismo de antes, la amplitud. Como veis, pasa de estar, a ver si puedo ponerlo así que sea, pasa de estar plano, ¿vale? Lateral, aunque el S&P seguía subiendo, fijaros que está lateral. Y sin embargo, después de este fuerte retesteo, ¡pum!, empieza una tendencia alcista. Aquí hay una corrección, la corrección de noviembre que vimos, noviembre-octubre, que pues no se aplanó, nos soltaron un par de stops a nosotros y ahora vuelve a reanudar su tendencia al alza. Este es uno de los indicadores más potentes, pero no porque sea magia, ¿vale? Que muchos indicadores técnicos es, no, ala, si sube esto, sube. No, este es un indicador que tiene todo el sentido del mundo, participación. De hecho, aquí, esta es una página web que podéis consultar gratuitamente. Salen este tipo de gráficos por si queréis verlo, ¿vale? Aquí tenemos en directo del SP, pero podemos consultarlo pues de cualquier índice. Lo que pasa que precisamente queremos el del SP 500 porque está concentrado, ¿vale? También lo podéis, ¿verdad? No sé hablar, poner en TradingView sin ningún tipo de problema, pero me gusta más este tipo de gráficos. Soy de la vieja escuela, ¿qué queréis que os diga? Pero, y aquí hay una pregunta, vale, no, o sea, sé de sobra que el momento de mercado es alcista. ¿Por qué? Porque yo también tengo una cartera de acciones y estoy ganando dinero, o porque lo sé, porque es evidente, ¿no? El SP está subiendo y demás. Pero ¿es esto sostenible? Hay un par de preguntas luego, y luego cuando hablamos la rueda de preguntas seguramente surgirán muchas. ¿Es sostenible estas subidas? ¿Son sostenibles estas valoraciones? Bueno, siempre hay que comentarlo por el punto de vista de las valoraciones. Lo que estáis viendo aquí es un gráfico del PER Forward. Vamos a explicar primero lo que es el PER Forward. El PER Forward es un indicador de valoración que compara la capitalización de mercado de las acciones, es decir, lo que valen en bolsa, contra lo que se espera que esa empresa gane el año que viene. Es decir, no es el PER normal. Por ejemplo, imaginaos que Boring Capital SL, ¿vale? Mi empresa, nuestra empresa, gana 100 millones en un año. Ojalá gana 100 millones en un año. Y en bolsa valemos 1.000 millones. Eso significa que nuestro PER es de 10. ¿Por qué? Porque nuestra capitalización bursátil, 1.000 millones, es 10 veces el beneficio que hemos tenido este año. Esto es el PER Forward. Es decir, imaginaos ahora que nosotros hemos ganado 100 millones, pero se espera que el año que viene ganemos 200 millones. ¿Vale? Nuestro PER Forward ya no es 10, es 5. Es decir, se tiene en cuenta el crecimiento. Este es el indicador. No, si te interesa este indicador más que el PER, ¿por qué? Porque al final estamos en un momento de boom tecnológico. Lo que las empresas ganen ahora nos da igual, en el sentido que lo más importante es lo que van a ganar dentro del año que viene, de los siguientes años, porque se espera crecimiento. Vemos que la valoración es de unas 24 veces beneficios. Está en la parte alta, está por encima de la media, por supuesto que sí, pero vemos que todavía está lejos de máximos que como, pues por supuesto, el que vimos esto es la burbuja.com, ¿vale? El que vimos mismamente, bueno, claro, es que esto fue la pandemia, entonces no tengáis muy en cuenta esto, pero bueno, esto fue el 2021, que bueno, fijaros que todavía estamos lejos, esto el .com, y bueno, esto es la crisis de 2007, que como pues hubo un ajuste, esto obviadlo para que me entendáis, pero fijaros que sí, la valoración es elevada, pero no estamos tampoco en puntos insoportables, ¿no? De hecho, si este gráfico lo echásemos un poco para atrás, todavía veríamos valoraciones mucho más elevadas. Por supuesto, el crack del 29, los Nifty 50 y todo eso. Entonces, ¿la valoración es alta? Sí, evidentemente es elevada. ¿La bolsa está cara? Sí. Si tenemos bolsa como índice, sí. Pero es que esto tampoco significa nada. Siempre y cuando se entienda los riesgos, se entienda que hay que tener una diversificación y demás, yo no lo veo mal. Es decir, lo caro suele ser caro por algo, lo hablamos mucho. Al final un Ferrari vale lo que vale, un Rolex vale lo que vale, porque tiene ese valor o tiene esa calidad. O bueno, un ejemplo más tonto, ahora que estamos de mudanza, estas mesas de oficina valen menos que las nuevas mesas de oficina que vamos a poner. ¿Por qué? Porque esto es madera que parece contrachapa y las nuevas mesas son de roble que están súper bien. ¿Por qué? Pues muchas veces la calidad hay que pagarla. Pues esto es un poco así. Estamos en un momento de disrupción tecnológica, la inteligencia artificial cada vez más es algo que revoluciona el mundo. Ya no solo eso, no es que por esto nos gusta tanto la IA, lo hablábamos ya hace dos años y medio, 3, cuando salió ChatGPT. No es que nos guste la IA como revolución tech, que sí, pero es que la IA es una revolución en costes. Una empresa de carpintería, si le aplicas la inteligencia artificial, va a conseguir reducir costes, desde un tema de chatbot de asistencia virtual, que ya no tiene que poner un teleoperador, desde procesos, inventario, fulfillment, es decir, es algo muy transversal. Por eso estamos viendo que el 80% de las empresas del mercado están superando las estimaciones y no solo las de inteligencia artificial. Entonces,
¿A la acción es elevada? Sí, hay que tener cuidado, por supuesto que sí, siempre hay riesgos, ¿vale? Pero lo caro puede estar mucho más caro. Es decir, el año que viene podemos estar en Perforward 30, seguiría siendo caro y te habrías perdido una subida brutal. Entonces, aquí otro gráfico, que yo no soy muy fan de estas comparativas, ya lo sabéis, pero como se compara mucho esto, para mí erróneamente, con la burbuja tecnológica, ¿no? O sea, de las .com, para mí no tiene nada que ver, porque las empresas .com no generaban beneficio, la mayoría. Aquí las de la IA, la valoración es elevada, el precio sube, pero ostras, me vas a decir que Nvidia no genera beneficio neto. Es totalmente distinta. Para mí la situación actual se parece mucho más a ese mercado alcista del ferrocarril del siglo XIX en bolsas británicas, que no ahora, que no a la .com, perdón. Pero bueno, para aquellos que os guste compararlo, desde un punto de vista únicamente, digamos, de performance, de cuánto ha subido el índice, que es una tontería, como digo, pero bueno, por ponerlo en contexto, fijaros que desde que salió Netscape a que salió ChatGPT han pasado unos 700, casi 800 días, y esa es un poco la comparación. Entonces todavía quedaría subida de sobra. Y es que aunque estemos en una burbuja que no lo sabe nadie, y es más, es una tontería intentar discernir si estamos en una burbuja o no, porque una burbuja es lo mejor que le puede pasar al especulador, porque un especulador toma conciencia, tiene gestión de riesgos, si compra en el punto más alto, pues mira, le salta el stop, pierde lo que sea y ha ganado un montón de las operaciones anteriores, y si no es una burbuja o no revienta todavía, pues hay mucho potencial de upside, por así decirlo. Entonces, yo no veo nada negativo, pero bueno, hay gente que ya sabéis que hace del pesimismo un negocio. ¿Por qué somos alcistas de cara a 2016 en bolsa? Porque sí, somos alcistas en bolsa, renta variable americana, renta variable europea, que vais a preguntar muchos, también seguimos siendo alcistas. Sigo manteniendo mi posición en el Eurostoxx 50, que por cierto ha funcionado mejor en términos de euros este año que la bolsa americana. Lo comentamos en el webinar del año pasado, así que bueno, pues se nos rieron un poco en ese momento, nosotros la seguimos manteniendo. Es cierto que estoy pensando en podar un poco y trasladar a China, ¿vale? Ahora lo comentaremos en un ratito. ¿Por qué? Porque el tema de la guerra de Ucrania parece que va a finalizar, ojalá, pero aquí estamos viendo las cosas desde un punto de vista financiero. Recordad que gran parte de la subida de las bolsas europeas es banca, pero también hay mucho industrial armamentístico, entonces ahí creemos que puede haber un poco de tensión. Pero de momento mantenemos la posición en Europa, aunque con vistas de trasladar un poco, hablo de un 20% quizás, a un mercado como puede ser China. Sobre todo estamos alcistas de cara a 2026 por la política monetaria de la Reserva Federal. Los que escucháis el podcast sabéis por qué. Vais a permitir que beba un poquito. Los que escucháis el podcast sabéis por qué soy tan alcista por tema de política monetaria. Es algo que llevamos comentando unos meses, se está cumpliendo de pe a pa, y no porque nosotros seamos adivinos, que ojalá, pero ni muchísimo menos, sino porque lo hemos visto antes muchas veces y sabemos cómo funciona el asunto. Volvemos a lo que comentábamos al inicio del webinar, los que lo habéis perdido. En bolsa, si sabes cómo funciona la cosa, y no solo hablo ya de swing trade, sino en general de asset allocation, de cómo funciona la política monetaria y demás, lo vemos de hecho en la formación de gestión patrimonial, todo esto. Pero bueno, eso es aparte. Las cosas, pues vamos, hay una oportunidad de ganar bastante significativa. ¿Por qué? ¿Por qué política monetaria? Pues mira, estamos ahora mismo en una flexibilización no vista desde el año 2020. ¿Qué significa flexibilización? Mejora de las condiciones a nivel de política monetaria. ¿Por qué? Tipos de interés a la baja. Sí, es la medida, digamos, estrella de flexibilización. Cuando tú quieres estimular la economía, ¿qué haces? Ostras, el precio del dinero que baje. Que un préstamo entre particulares, entre empresas, entre lo que sea, entre bancos, que baje. Entonces, al bajar, imaginaros que Morin Capital es una empresa industrial. Queremos comprar una máquina para, un tractor para labrar las tierras. De hecho, tengo una empresa yo agraria. Queremos comprar y de hecho ahora estamos haciendo un préstamo. Mira, voy a poner un ejemplo. Tenemos una tierra, un terreno, y estamos haciendo una obra para poner pivots de riego. Claro, nosotros vamos a hacer eso con un préstamo. Imaginaos que son 100.000 euros. Claro, no es lo mismo que yo me endeude con 100.000 euros a un 5% de interés que a un 0 o que a un 1. Evidentemente, cuanto más bajo los tipos de interés, más ganas me van a dar a mí de endeudarme, de poner en marcha esto. Claro, yo me endeudo con el banco, le doy un negocio al banco. Yo con esa deuda compro una máquina, le doy el negocio a que me ha vendido la máquina. Ese dinero vuelve a rodar. Entonces, bajar los tipos de interés es una forma de estímulo monetario. Pero esto realmente no es nuevo. Ya veníamos de una bajada de tipos de interés desde hace tiempo. Es cierto que este año se han pausado durante mucho tiempo, pero se están ya reanudando y parecen más evidentes. Pero aparte de la bajada de tipos, hay dos cosas clave que van juntas que este año creemos que pueden desatar un buen retorno para la renta variable, y sobre todo estrategias como swing trade y sobre todo también estrategias un poco de más growth investing. Y es esto que pone aquí de fin del QT. ¿Qué narices es esto? QT significa, perdón por poner un poco técnico ahora, pero tengo que hacerlo, QT significa Quantitative Tightening.
En el idioma de Cervantes, quantitative tightening significa que antes, en el año 2020, hicieron estímulos, imprimieron dinero, para que me entendáis. El quantitative tightening significa retirar esos estímulos, ¿vale? Esto se ve muy claro cuando nosotros ponemos aquí Fed Balance Sheet, ¿vale? Esto es la hoja de balance de la Fed. No voy a entrar a explicar todo porque igual estamos hasta mañana, pero básicamente esto es el número de activos que tiene la Fed. Me vais a entender, ¿vale? Me vais a tener que creer en que cuando la Fed imprime dinero, el balance sube. Porque realmente son compras de activos, de bonos. Cuando la Fed destruye dinero, hace una QT, retira estímulos, baja el balance. Ok, crisis de 2007, estimulazo al canto, QE, es una forma de estímulo, aquí hace un poco de quantitative tightening, 2020, pandemia, estimulazo al canto, fijaros cómo sube hasta principios del 22, finales del 21, y desde entonces, vamos a hacer este texto un poco más grande, ¿vale? Veis que se ha venido reduciendo. Pero es que no se ha venido reduciendo solo en el año 22, sino que es que se ha reducido hasta ahora. De hecho, este año, en septiembre fue, en octubre, no, fue en octubre, la Fed anunció que terminaba con el QT. O sea, hace nada, hace 4 días. Por lo tanto, primera vez en los últimos meses, desde el año 2019, que la Fed termina de retirar estímulos. Por lo tanto, todo el mercado que hemos visto subir desde el año 2023 ha subido a pesar de que la Fed estaba retirando estímulos, ¿vale? Ahora tenemos que ha terminado ese QT y además, como digo aquí, ha vuelto a comenzar a ampliar el balance. Y esto es algo que comentábamos en el podcast también hace unos meses de, oye, creemos que es muy probable que la Fed comience a incrementar el balance. Es decir, generar estímulos, no en forma de QE brutal, pero sí generar un poco de estímulos. ¿Y por qué lo comentábamos? Por algo un poco más complejo, que yo creo que si lo empezamos a desgranar os vais todos del webinar y me quedo solo, pero es por la tensión que hay en el mercado repo. No vamos a entrar ahí porque estamos hasta mañana y esto va a ser un poco directo. Pero bueno, que la Fed tenía que hacer el QE. Y amigos, hace poco conocimos la noticia de que la Fed empezaba a inyectar liquidez. ¿Vale? Veis aquí, empieza a subir y ya no es que suba por tonterías, sino que hay en la última reunión de tipo de interés de la Fed, lo comentaron. Dije, no, oigan, vamos a empezar a volver a comprar bonos, es decir, incrementar el balance. ¿Por qué? Para quitar la tensión del mercado repo y al final recordad que siempre hablamos de que 3 de cada 4 dólares que se imprimen se quedan en Wall Street. ¿Por qué? Primero porque genera inflación. Entonces, el dinero, al perder valor, pues suben los activos. Es decir, si usted ahora mismo me está viendo y no tiene ningún tipo de activo, sea bolsa, sea su interés, sea oro, sea lo que sea, mal, mal, porque es que vas a perder 100%. Es decir, activos hay que tener, aunque sean de riesgo bajo. O sea, eso seguro. Pero es que además, cuando se estimula, pues al final entra más liquidez en la economía y la liquidez siempre busca los activos de riesgo. Entonces, para nosotros es el argumento número uno. Y además, si esto fuese poco, Jerome Powell, que nos ha acompañado desde el año 2016, ¿vale? Se va, desde 2017, perdón, se va. Se le termina el mandato y el nuevo presidente que se cree que va a entrar, que es Kevin Hassett, que veremos a ver qué tal, esto lo tenemos en mayo, es extremadamente dovish. ¿Qué significa dovish? Pro flexibilización, pro estímulos, pro bajar más los tipos. De hecho, hace la semana pasada dio una rueda de prensa que Kevin Hassett, el posible nuevo presidente de la Fed, y dijo que cree que los tipos tienen que estar dramáticamente más bajos que ahora. Entonces, ese tío que además se lleva muy bien con Donald Trump, y Trump es súper pro bajar tipos de interés, ostras, es que blanco y en botella leche. Entonces, esta es la razón número uno por la que estamos tan alcistas de este año. Política monetaria, porque es la primera vez desde el año 2019 que no vemos, o sea, perdón, desde el año 2019, desde el año 2020, que no vemos un incremento de nuevo en el balance de la Fed. 2021, perdón, no 2020. Entonces, no digo que vaya a haber una mega explosión, porque no creo, ojalá, pero no creo, pero sí una continuidad del mercado alcista. Entonces, en este sentido y sabiendo esto, vamos con las dos oportunidades principales de este 2026. Ay, cómo me gusta hacer estos webinars. Os tengo aquí retenidos y me escucháis hablar de lo que tanto me gusta. Primera oportunidad, renta fija americana. No sé si estabais en el webinar que hicimos el año pasado, creo que fue, en el que comentábamos la oportunidad del año pasado, que era renta fija europea, aparte de bolsa europea y demás, que ha salido bastante bien. Pero dentro de las estrategias, perdón, de riesgo bajo, que suele ser de renta fija, el año pasado la renta fija europea de duración corta media, investment grade y corporativa era una oportunidad a riesgo bajo. De hecho, ha subido como un 3,5-4%, que hombre, está bien, ha dado el doble que un monetario, está guay. ¿Por qué?
porque bajaban los tipos de interés en Europa. En el Banco Central Europeo era muy probable que siguiese bajando los tipos de interés. La inflación era baja, como en Estados Unidos, con pocas probabilidades de subir, y el BCE iba a bajar los tipos. Ya sabéis que tampoco vamos a entrar en explicar por qué, porque nos vamos hasta mañana, pero deberíais saber, si habéis escuchado un par de podcasts o sois clientes de Boring, porque hablamos mucho de esto, o estáis en la formación de gestión patrimonial, que el precio de la renta fija es inverso a la rentabilidad. Por lo tanto, si hoy los tipos están al 5%, vale, y yo me compro un bono a 5 años, significa que me va a dar un 5% de mi dinero cada año durante 5 años, y el quinto año me devuelven mis perras, mi dinero. Claro, si yo sé que van a bajar los tipos de interés el año que viene al cero, por poner un ejemplo, del 5 al cero, claro, yo me compro el bono hoy, me sigue pagando un 5. Dentro de un año me seguirá pagando un 5. Pero los nuevos bonos que surjan dentro de un año ya no pagarán un 5, pagan un cero. Por lo tanto, mi bono sube de precio, porque yo todavía tengo inmovilizado 4 años más a un 5%. Entonces, cuando sabemos que es muy probable que bajen los tipos de interés, comprar renta fija de duraciones cortas, medias. Tampoco nos compremos bonos a 20 años ni a 15, porque ya sabéis que ahí entran en juego otras dinámicas. Pero con un maturity entre 4 o 5 años medio, si los tipos de interés bajan, de la Fed en este caso, tiende a subir el precio. Esto ha sucedido este año con el fondo que nosotros no recomendamos nada, ni somos asesores financieros, ni tenemos ganas de serlo, ni tampoco ni recomendamos que hacerle nada a nadie. Nosotros hablamos de lo que hacemos nosotros y, oye, pues tómalo digamos, como referencia o no, haz lo que quieras, pero bueno, hablábamos de este fondo, el Neuberger Ultra Short Term. Un fondo que ha dado cerca de un 4% este año, súper bien. Tuvo un susto a principios de año con el tema de los aranceles, porque la renta fija corporativa va un poquito correlacionada con la bolsa, pero ha funcionado muy bien. ¿Por qué ha funcionado bien? Porque han bajado los tipos. En Europa, si te fijas, subió mucho más cuando bajan los tipos. Ahora llevan un par de meses que no los han bajado mucho, por eso tampoco ha subido tanto. Entonces, esta era un poco la estrategia que compartimos el año pasado, que ha funcionado muy bien. Ha funcionado muy bien. Y entonces muchos me preguntáis, oye, no, ¿y por qué no replicamos esto ahora en lugar de con fondos de bonos europeos, con fondos de bonos americanos? Y yo digo, pues, por supuesto que podríamos hacerlo. Entonces, os he de decir que no tengo posición todavía en esto. ¿Por qué? Porque al final esto es un fondo de inversión, ya está, con MyInvestor lo tengo comprado, ya está. Estos son ETFs, esta operación al final hay mucha más oferta, entra el tema del tipo de cambio, no sé si quiero el fondo en dólares, por lo cual me expongo al tipo de cambio euro-dólar, o lo quiero un hedge y ya está. Entonces todavía no tengo posición. Cuando lo tenga lo comentaré con los clientes de Boring Capital y con los de la gestión patrimonial. ¿Vale? Todavía no tengo posición. Ahora bien, uno de los candidatos o un ETF de este estilo que os invito a que le echéis un vistazo para que veáis un poco lo que queremos es este. Bloomberg 1 to 10 Year US Corporate Bonds, UCITS, USD, sin cobertura, ¿vale? Distribución. ¿Qué significa esto? Bonos corporativos americanos de investment grade, es decir, de empresas con cara y ojos, ¿no? Es que no son chicharros, ¿vale? Que nos van a pagar un interés comedido. Y además, entre 1 y 10 años pone aquí, el maturity promedio son 4 o 5 años, más o menos. Es un poco lo que queremos nosotros. De forma que, si bajan los tipos de interés este año, debería hacerlo bien. Ojo, sigue habiendo riesgos, en este caso sobre todo porque está en dólares. Entonces, claro, si por mucho que suba el fondo, si el dólar sigue cayendo, ojo. Entonces, quizás habría que buscarnos una solución con la divisa cubierta o no. Todavía no tengo posición, pero para que veáis. Y vamos con la segunda y para mí mayor oportunidad de inversión y sobre todo porque aquí la mayoría nos gustan las acciones y nos gustan estas cositas. Las small and medium caps. Lo hemos comentado en el podcast, lo hemos comentado por redes tangencialmente, pero para mí es la mayor oportunidad de este año, por lo menos de la primera parte de año. El año es muy largo. Pero, y que ha sido, de hecho, no es que sea una oportunidad nueva, sino que es una oportunidad que viene siendo desde este crash, desde este retesteo que hemos visto en el mercado desde la pandemia, desde el tema de los aranceles. Entonces, ¿por qué las small and medium caps? Bueno, aquí estoy hablando de empresas a partir de 2.000 millones de dólares de market cap a incluso hasta 50.000 millones, incluso un poquito más grandes. Este tipo de valores growth, este tipo de empresas más pequeñitas, llevan fastidiadas desde el año 2021. De hecho, vamos a abrir TradingView para que lo veáis. Vamos a coger el Russell 2000, que es, digamos, el índice más famoso, aunque no os indexéis al Russell 2000, o por lo menos yo no estoy indexado. Quiero que veáis. Esto es el Russell 2000. Estos son los últimos 5 años, ¿vale? Como veis, 2020-2021 coincide también con esa época de estímulos, flexibilización monetaria, lo que hemos hablado antes. Sube muchísimo el Russell, muchísimo más que el SP500, pero si os fijáis, macho, que es que el Russell acaba de romper máximos ahora, desde el año 2021. Mientras tanto, si vemos un SP500, pues rompió estos máximos de la burbuja de 2021
a principios del 24, finales del 23. Entonces, va muy rezagado el Russell 2000. ¿Y por qué? Pues precisamente por esto, porque realmente se han bajado los tipos de interés desde aquí a, vamos, desde hace poco. Aquí, por primera vez se bajaron por aquí, en septiembre del año pasado, por eso subió. Luego tuvimos el tema de los aranceles y a partir de aquí y ahora es cuando se están bajando los tipos de interés de verdad, de forma efectiva. Y ya no solo eso, sino esa, no me gusta llamarlo así, pero para que me entendáis, impresión de dinero que estamos viendo ahora, que no es ni de lejos igual de grande, porque no es una QE desde el año 2020-2021, pero es, y sobre todo, lo que no es una retirada de estímulos. Entonces, ahora mismo, por primera vez en 4 años, las small and medium caps están en su entorno. Es como si por primera vez en 4 años cogemos un pez y lo devolvemos al agua. Es la primera vez que ocurre. Ojo, que no quiero que se me malinterpreten mis palabras. Esto tiene riesgo. La renta variable tiene riesgo y cuanto más potencial de revalorización buscamos que haya, más riesgo existe. Entonces, el Russell 2000 tiene riesgo. Por supuesto, las empresas, mejor que el Russell 2000, las small and medium caps, ¿vale? Pero principalmente por esto, porque es la primera vez en 4 años, 5 casi, que la política monetaria les viene bien. Así de simple. Otro punto importante, hemos hablado antes de valoraciones. Vale, que las Big Tech están caras, empresas de IA están caras. Ostras, pero es que las small caps de IA, de tech y de... Ostras, que no solo hay small caps de esto. Ostras, no es que estén baratísimas, pero comparativamente hay un gap ahí muy interesante. Y claro, puede hacer esto que si en el 26 las Big Tech pues lateralizan, no digo que caigan, pero lateralizan o lo hacen un poquito peor, los inversores vayan hacia aquí. Nosotros lo vemos bastante plausible. Entonces, vamos, yo lo tengo muy claro. Además, la inteligencia artificial, como digo, acelera todo este proceso, produce nuevos negocios, escala pequeños. La última vez que el Russell lo hizo también fue en 2021. ¿Por qué? Porque tuvimos la pandemia, forzamos a la gente a que estuviese en casa aprendiendo de tecnología, empleando Zoom, empleando este tipo de valores, o sea, de valores de empresas. Eso le viene bien al Russell. Y como digo, estamos en un momento de buena participación de mercado. Entonces, preguntas, Arnau, ¿y qué compro? Porque me has dicho que el Russell 2000 no lo compres, que no te gusta. ¿Por qué no te gusta? Bueno, nosotros, el tema de valores individuales, small and medium cap sobre todo, swing trade. Es porque nos dedicamos a eso, llevamos un porrón de años haciéndolo, pero nos gusta más, ¿por qué? Porque nos permite, en primer lugar, aislar muchísimo más el tema de la gestión de riesgo, stop loss, entender el valor, entender la volatilidad, asignar un capital, ¿vale? Entender también el momento en el que estamos haciendo y sobre todo cuidado con el Russell, porque el Russell al final es de empresas pequeñas y medianas, pero pueden ser tecnológicas, pueden ser growth o no. O sea, de hecho, el principal grupo que hay en el Russell es banca regional, bancos. Entonces, esto no tiene nada que ver con tal. Entonces, el Russell lo empleamos mucho más como un indicador que no tanto como algo de comprar. ¿Se podría comprar un ETF de growth? Sí, ¿vale? No lo tengo porque, como digo, para mí la mejor forma es hacerlo a través de swing trade, pero claro, nos dedicamos a esto nosotros. Si tú no tienes tiempo, pues con un ETF puede ser interesante. Sigo prefiriendo swing trade porque, como digo, esta operativa tiene más riesgo. Al tener más riesgo, quiero tener el máximo control a nivel de gestión de riesgo, stop loss y demás. ¿Vale? Te pongo un par de ejemplos de los últimos meses que hemos hecho nosotros en Boring Capital. Tenéis todas las rentabilidades, por cierto, subidas a la página web, como siempre. Llevamos haciéndolo desde el año 2019. Entonces tenéis ahí para comprobar todo lo que hemos hecho siempre. Somos de los pocos, por no decir los únicos. No digo los únicos porque hay mucha gente, pero de los pocos que publicamos todo transparentemente, lo compartimos por el podcast, por sitios como este. De hecho, he puesto aquí una ganancia y luego he puesto otra pérdida, que fue de hace poco además. Pero bueno, que sepáis que podéis consultar todas nuestras rentabilidades en la web sin trampa ni cartón. Este fue un valor que compramos el 16 de octubre, las he puesto de este trimestre para que veáis. ¿Por qué? Porque ha habido una corrección, entonces, para que veáis un poquito lo que hemos hecho. Esta empresa es de infraestructura eléctrica. ¡Ojo! Oportunidad. Y donde estamos nosotros en Boring Capital es empresas, sí, pequeñas y medianas, growth, sí, y sobre todo que sean terceras y cuartas derivadas de tema de IA. Por ejemplo, vale, la IA está subiendo, por lo tanto sube semiconductores, por lo tanto suben empresas como Nvidia, suben empresas como Google, ok. Pero, ostras, para que la IA funcione, ¿qué tiene que ocurrir? Data centers. ¿Para que haya data centers? Ostras, empresas de infraestructura eléctrica. ¿Quién hace la instalación eléctrica? Pues la hace una empresa que inicialmente no es de IA, pero que por el boom de la IA ve crecer sus beneficios, como Argan en este caso. O otra, empresas de energía renovable o empresas de energía nuclear. Ostras, conocimos otro día que Amazon está comprando una planta nuclear para satisfacer su demanda de electricidad. Eso es una auténtica locura. Otro punto, creemos, y hay una pregunta sobre la plata y sobre el oro, pero nosotros creemos que el siguiente movimiento fuerte va a ser del cobre. Amigos, ¿de qué están hechos los cables? De cobre.
Entonces, cuida. Además, el cobre tiene ahora mismo un cuello de botella muy importante porque llevamos estudiando un par de meses. Nosotros en Boring estamos, vamos, esperando a que un par de valores que tenemos enfilados nos den entrada para entrar a tope. Pero bueno, Argan la compramos y le ganamos un 20% en unas semanas. Y teníamos además un 15% de la cartera. En esta posición la ganamos bastante dinero. Recordad que cuando compráis una acción, depende del riesgo de la acción, asignado un porcentaje sobre la cartera u otro. Aquí he puesto otro, bueno, esto es Argan, la compramos aquí en esta ruptura de base, clarísima, en volumen, buenos resultados. Esta operación fue redonda, 20% arriba, perfectísimo. Y esta es una pérdida, Palantir. Ostras, perdimos un 11,5. A mí no me gusta perder, pero ojo porque teníamos solo un 5% de la cartera. ¿Vale? Entonces, claro, a esto quiero decir que también hemos ganado en empresas con un 5% y perdidos en empresas con un 10 o un 15, ¿vale? Por supuesto que sí. Pero lo que quiero decir es que cuando más riesgo tiene un valor, ostras, menos porcentaje de la cartera destinéis, ¿vale? Que tenéis ese control que quizás con un ETF no tenéis. Dos ejemplos de operaciones, una con pérdida, otra con ganancia. Vamos a publicar todas las operaciones del trimestre a final de año, pero bueno, de momento estamos en positivo en el trimestre, así que guay. Y eso que ha habido una corrección, que venimos de una mala racha. Bueno, ya no, pero si este webinar lo hubiésemos hecho hace 3 semanas, vendríamos de una mala racha. Ahora, por suerte, el rally de Navidad nos ha ayudado. Entonces, quiero que quede claro, existe una oportunidad en este mercado que, de no ser aprovechada, uno se está dejando mucho dinero encima de la mesa. Y no estamos hablando de meter 1.000 euros y hacerse millonario porque, honestamente, eso es infantil y no. Pero, ostras, de tener ese capital de, vale, tengo invertido ya mi fondo, mi renta fija, mis indexados y demás, que quiero poner una parte para jugar, ¿no? En acciones y demás. Ostras, independientemente de que seas cliente de Boring Capital o no, o que te hagas cliente de Boring Capital o no, que vamos a ir en su momentito, macho, hay una oportunidad. Aprende, cómprate el libro de William O'Neill, de Mark Minervini, aprende y hazlo. Porque honestamente se están juntando los astros. Que luego puede pasar lo que sea. Por supuesto que sí. Y por eso gestión de riesgo. Pero amigos, de importancia. Pregunta estrella. Burbuja. A ver, es que haya una burbuja o no es irrelevante. Sobre todo en tema de swing. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es gestión de riesgo. Protegernos de nosotros mismos. Por mucha experiencia que tengamos en bolsa y que se nos haya dado muy bien, nadie puede ver el futuro, nosotros incluidos. Por lo tanto, donde está la clave de la inversión es en protegerse de uno mismo. Es decir, todas los stop loss, los porcentajes de la cartera que ponemos, ese revisar al dedillo la gestión de riesgo que hacemos nosotros en Boring Capital, todo eso no es por vicio, es para protegernos de nosotros mismos. Porque en bolsa ese ego, ese, joder, ahora tiene que salir esto por narices, ese vincularte emocionalmente con la operación, ese miedo de vender con pérdida, tal, eso es solo una cosa que de tu cabeza. Al final tienes que protegerte a ti mismo con unas reglas claras, establecidas y estrictas. Así de simple, para limitar el downside. Como nosotros no sabemos cómo estará el mercado mañana, si se hundirá, si no, vamos tomando medidas para que, en caso de que suceda, pues no nos arruinemos. Y mientras no suceda, oye, súper bien. Stop loss siempre, ¿vale? Lo repetimos siempre, stop loss siempre, con acciones individuales siempre, con ETFs y fondos no, pero con acciones individuales, stop loss siempre, ya que nos permite limitar esas pérdidas a una cifra que no nos compromete. Importantísimo. Si el valor luego se da la vuelta y si sigue subiendo, macho, pues mala suerte, no pasa nada. Pero lo importante es perder poco, porque como venga una corrección fuerte que no lo sabemos, creemos que no, pero puede suceder, se lía. Y luego la asignación de capital según el riesgo, como acabamos de comentar, ¿vale? En Palantir, un poquito más riesgo, 5%, Argan, veíamos menos riesgo, 15%. Eso también es importante, ¿vale? Y venta antes de eventos de volatilidad. Lo digo porque este trimestre también hemos tenido tres operaciones muy sonadas en este sentido. Una fue Meta, que metimos con una pérdida del 2%. Y dices, hostia, ¿y por qué vendéis con un 2% de pérdida? Pues déjala un poco a ver qué hace. Bueno, es que presenta resultados al día siguiente y se hundió un 10%. Entonces nosotros perdimos solo un 2%, pero podríamos haber perdido un 12%. Vendimos Nike perdiéndole un 1%, que creo que era, perdón, Nike, Uber perdiéndole un 1%, se hundió como un 15%. Hemos salvado capital. Y la última que hicimos, Oracle. La compramos en un rebote, le ganábamos un 8%, presentar resultados empresariales al día siguiente, decimos, mira, la volatilidad implícita que esperamos es superior al 8%, como somos gente seria, nos dedicamos a esto y no buscamos pelotazos, vendemos, 8% de beneficio a la cartera y si suben resultados, pues que suba, pero yo no me puedo quedar porque teníamos poco margen y se hundió como un 15%. De hecho, fue el peor día para Oracle desde el año 2001. Ganamos un 8, podríamos haber perdido un 6. Gestión de riesgo, por favor, por favor. En Boring Capital pues nos ocupamos nosotros de eso, ¿no? Así que, amigos, vamos a ir ahora mismo con dos cosas. La primera es las preguntas y respuestas y la segunda es enseñaros nuestra cartera, ¿vale? Sin embargo, me vais a permitir 5 minutos, vamos bien de tiempo,
que os tengo que comentar primero, en 2 minutos, lo que hacemos nosotros en Boring Capital, porque hay muchos de vosotros que sois nuevos que no lo termináis de entender, entonces en 3 minutos lo decimos. Comentamos una cosa de los precios, porque van a subir el 1 de enero de 2026, como suben todos los años, y luego vamos a las preguntas y respuestas y a revelar la cartera que tenemos nosotros, ¿vale? Así que para quien no lo sepa, en Boring Capital básicamente nos dedicamos a ofrecer ideas de inversión. Ideas de inversión, de esta forma puedes dejar que nuestro equipo, que soy yo, pero ya no soy, ya no soy tanto yo, la verdad es que vengo de pagar las nóminas extra de Navidad y sé que muchos de vosotros las habréis cobrado y están súper bien. De hecho, Iker me sonríe porque ha cobrado nómina extra, pero cuando la paga uno, dice, hostia. Pero bueno, ya no soy solo yo, somos ya equipo con más de 6 años, casi 7, de experiencia en el mercado. Compartimos contigo las empresas que nosotros compramos y vendemos en tiempo real. Lo que hacemos, no hacemos day trading, normalmente hacemos entre 3 y 5 ideas de inversión al mes, depende de lo bien que vaya el mercado y demás, es una media. Compramos lo que creemos que va a subir y ya está. O sea, no nos forzamos a tener una cuota, pero básicamente es eso. Además, también puedes, con la suscripción, accedes a nuestra suite de formaciones, que es un minicurso de renta fija, un minicurso de opciones financieras y la guía de inversión en PDF, interesantísimo, un ebook de unos 40-50 páginas donde detallamos nuestra operativa. Y además, puedes acceder a nuestros resúmenes diarios de mercado en Boring Capital Plus, Boring AI, nuestra inteligencia artificial, soporte y muchísimo más. ¿Por qué Boring Capital y no otros servicios que últimamente han salido debajo de las piedras? Pues amigos, en primer lugar, también la experiencia. Nosotros, con lo que te digo, entras en nuestra web y ves lo que hicimos el 2 de enero del año 2020. Lo puedes ver, o del 2022, que además cae el mercado bastante ese año. Puedes verlo absolutamente todo. También en el podcast empiezas a bajar y me tienes a mí hablando de este de 2020, es decir, que no llevamos un año o dos, sino que llevamos muchísimo más. Y además, y sobre todo, nos tomamos muy en serio la gestión de riesgo. Esto va también por muchos de vosotros. Sé que estáis comprando acciones individuales porque tal, va a pegar un petardazo y tal, y está bien si lo pega, pero amigos, hay un momento en el que las cosas dejan de funcionar, y más en bolsa. Quizás parece un poco inverosímil, pero porque llevas poco tiempo, pero sucederá. Cuando suceda, si no tienes una clara estrategia de gestión de riesgo, te vas al pozo. Y no lo digo por nada, es que lo digo porque yo me he ido al pozo ya en el 2017-18, más antes, 17-17. Es que me he ido al pozo ya. Entonces, no soy nuevo. Entonces, por favor, aunque no seas cliente, hazlo. Gestión de riesgo. Nosotros no jugamos a pelotazo, no obtenemos rentabilidades locas. Nuestra idea no es que entre una persona a ver si le toca la lotería. No somos una casa de apuestas. Hay otras personas que sí, y cada uno que quiera lo que quiera. Pero nosotros lo que ofrecemos es sentido común, saber hacer y, por supuesto, gestión de riesgo, ¿vale? No nos hacemos millonarios cuando la bolsa sube, pero desde luego no nos arruinamos cuando cae, que es lo más importante, hacedme caso. Y en general somos un servicio de inversión serio. Boring Capital cuenta con más de 6, 7 años de experiencia y más de 1.100 clientes que nos avalan. Como digo, la magia de un negocio, cualquiera que sea empresario lo sabe, no es que haya nuevos clientes, sino que los clientes que tienes renuevan. Creo que es el 85, ¿no, Iker? De clientes, el 85% de clientes por ahí que renuevan. Ostras, algo estaremos haciendo bien. Evidentemente hay gente descontenta. Esto es un negocio. Cuando tienes tantos clientes, evidentemente hay gente que se queda descontenta. No podemos hacer nada. Lo que podemos hacer es centrarnos en que el servicio funcione y evidentemente las rentabilidades no se pueden garantizar. Es imposible. Ojalá pudiésemos hacerlo. Lo que sí que podemos garantizar es saber hacer, gestión de riesgo y, por supuesto, seriedad. Así que esto es Boring Capital. Y antes de ir con las preguntas y respuestas y enseñaros nuestra cartera, que por cierto va súper bien, además, de hecho, el otro día el mercado cerró ni fu ni fa y volvió a cerrar fuerte. El 1 de enero subimos los precios. Esto no es algo que hagamos nuevo, sino que llevamos haciendo toda la vida desde tal. ¿Por qué subimos los precios? Pues amigos, lo subimos porque el servicio va creciendo, cada vez hay más calidad, más contenido, más calidad, más en los análisis, más equipo dedicándose a ello. Por lo tanto, es normal que subamos el precio. Ojo, si me estás viendo y eres cliente de Boring Capital ya actual, tranquilo, porque nosotros tenemos una política clara. Nunca subimos los precios a alguien que ya es cliente. Si tú te hiciste cliente el año 2020 y pagas un chicle y 3 monedas de 50 céntimos, seguirás en tu renovación pagando eso. Nunca subimos los precios a alguien que ya es cliente, aunque entrases con una oferta en su día. No, esto solo es para nuevos clientes. Y quiero, amigos, haceros la última oferta del año. Hace mucho que no hacemos oferta, la verdad. Y es, vamos, tiene 2 puntos. La primera es el precio todavía del año 2025 y la segunda, amigos, es un 15% de descuento, pero ojo, solo para los 15 primeros, ¿vale? Es una oferta limitada, nos gusta mantener el servicio ciertamente limitado. Ahora mismo os va a llegar un correo electrónico con la oferta, lo digo porque, claro, al ser 15 plazas limitadas, pues vuelan rápido. Podéis escanear el código QR, entráis en la página web, podéis realizar el pago. Después de eso, además hemos mejorado el onboarding. ¿Qué pasa? Pero un segundito, chicos.
Vale, vale. ¿Vais a permitirme un momentito una cosa? ¿Qué has dicho, Iker? No sé qué está pasando. Ah, a ver. eh, vale, sí, sí, claro, dale. Claro, dale, dale. Vale, aquí está, nada, que me están preguntando una cosa. Como digo, amigos, como digo, amigos, 15% de descuento en Boring Capital de por vida. Por cierto, estos descuentos son para siempre. Y esta es la última vez que realizamos este descuento de la subida. Por tanto, esta es la última vez que vas a poder acceder al servicio Boring Capital con este precio. Si el 1 de enero subimos los precios, por mucho que vamos a hacer un 15% de descuento en marzo, por decirte algo, por la 5 marzada, que somos de aquí de Zaragoza, pues claro, el precio va a ser superior. Por lo tanto, la última oportunidad para contratar el servicio Boring Capital para siempre con este 15% de descuento, puedes escanear el QR o comprobar ahora mismo el correo electrónico, debería haberte llegado ese enlace y pues hay 15 plazas limitadas. Por lo tanto, estoy viendo que están entrando ya los pagos, ¿no, Iker? ¿Lo estás poniendo? Vale, sí, perdón, amigos. Están entrando, bueno, amigos, muchas gracias, por cierto, a todos los que estáis haciendo los clientes de Boring Capital hoy. Muchísimas, muchísimas gracias. 15 plazas limitadas y 15% última oportunidad. Podéis escanear el QR. Y ahora, amigos, mientras damos tiempo a que las personas pues estén ahora haciendo los pedidos y demás, que veo que hay bastante faena, quiero empezar a introducir un poquito qué tenemos nosotros en cartera. Tenemos 4 acciones ahora mismo en cartera de Boring Capital. 4 acciones. De las 4, 3 las tenemos en beneficio acumulado, una la tenemos en minusvalía latente, digamos, pero es una minusvalía pequeña. Uy, ¿qué pasa por aquí? A ver, he visto. Ah, vale, perdón. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pedro, muchísimas gracias por haber contratado Boring Capital. Lo digo porque está Iker felicitando, bueno, dando la bienvenida a los que estáis comprando. Muchísimas gracias a los dos por formar por parte de Boring Capital. Voy a ir agradeciéndolo si os parece. Pero que os digo, tenemos 4 valores. De esos 4, 2, 3, mejor dicho, no tienen nada que ver con la IA. Por lo tanto, para que veáis que el mercado pinta bien transversalmente y no solo en tema de inteligencia artificial. Pero es que además, eh, es que además otro sí que tiene algo que ver con la IA y está funcionando bastante, bastante bien. Por lo tanto, si os parece, dame un segundo que vuelvo a felicitar Ana. Felicidades, Ana, Rodrigo. ¿Tenemos más, siquiera? Tenemos más, sí. Es que va un poco con retraso el asunto este. Amigos, vamos ya al tema de preguntas y respuestas, si os parece. Bueno, primero voy a enseñar la cartera, si os parece. Mira, la tenemos aquí en Webull, que es un software que os recomiendo que tengáis, es gratis. Se puede emplear como broker, pero no lo recomiendo. Nosotros lo empleamos para las acciones que tenemos. Esta es nuestra cartera actual en Boring Capital, ¿vale? Tenemos Micron Tech, evidentemente está máximo histórico, la compramos hace poco, por lo tanto le ganamos creo que un 3% o así, no recuerdo ahora, un 5, un 6% le ganamos, si no me falla la memoria, por ahí andará. 4 o 5 por ahí, la compramos esta misma semana. Por lo tanto, la compramos creo que fue el martes, así que no hay prisa, no hay prisa ninguna. Muchas gracias, Alberto, por hacerte cliente de Boring Capital. Muchas gracias también a ti, Jaime, por entrar con la oferta de Boring Capital. De verdad que no os vais a arrepentir. Micron, me gusta. ¿Por qué me gusta? Tendencia alcista, como sabéis. Base, en este caso una base cortita, por lo tanto, en la operación va a ser a corto plazo. Ruptura, con volumen, buenos earnings, buenos resultados, extensión. Pinta bien, pinta bien. Segunda posición, WPM. Esta empresa, ¿por qué me detengo aquí? Primero, a nivel técnico, pinta muy bien. Ruptura, pullback y arriba le ganamos como un 6 en Boring Capital, algo así. La compramos hace un par de semanas, tampoco mucho. Es interesante porque esta empresa, y de hecho el lunes seguramente, salvo desastre, va a abrir con mucha subida en el mercado del lunes, porque es una empresa de royalties, para que me entendáis, de tema de oro-plata. Están disparados los minerales, la plata sobre todo. Esta empresa se beneficia de ello. Por lo tanto, en la subida que lleva es por eso y seguramente el lunes venga bastante movimiento alcista. La tenemos en Boring Capital con un 10% de la cartera, que no lo había dicho. Nuestra gran apuesta, que además la he compartido en Instagram y en el podcast de forma tal, de forma pública. Eli Lilly, la farmacéutica más grande del mundo, la tenemos en cartera. La tenemos en cartera. Uy, espera, ¿qué he hecho? Aquí tenemos un segundo. Muchas gracias, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Boring Capital. Muchas gracias por formar parte del cliente. Quedan pocas plazas, ¿no, Iker? Sí, me hace así 5 plazas. Sí, bueno, pues aquí lo tenéis para que os interese. Vale, volvemos con el Lili. Un valor que, por cierto, ya nos dio alegrías en Boring Capital en su día, ¿vale? Tendencia. Compramos, fijaros qué bien lo ha hecho. Es que, cómo me gusta esto, cómo me gustan las acciones, macho. Ruptura de base, extensión, ruptura, extensión. Esta fue la última que llevamos en Boring. A partir de ahí lateralizó, le ganamos bastante bien, un buen pellizco. Lateralizó, y fijaros que recientemente ha roto esa base. Roto, pullback, compramos nosotros en el pullback. Y esta, ¿por qué digo que es nuestra gran apuesta? Porque así como en Micron tenemos un 5% de la cartera, en WPM un 10%,
en el Elite tenemos un 20% de la cartera aquí. Le ganamos de momento un 7%, por tanto es nuestra mayor posición en cartera a nivel de peso y nuestra mayor o sea, posición a nivel de ganancia, de rentabilidad, por lo menos de momento, de las cuatro que tenemos. Pinta espectacular. Es un valor que, como veis, la base es de más de un año, por lo tanto, la operación es un poco más a corto o medio plazo, unos 2, 3 meses en cartera, 4. No nos vamos a hacer multimillonarios, vamos, ni de coña, pero creemos que un buen mordisco podemos llevarnos, la verdad, y estamos súper contentos. Y la última que tenemos es 3M, que le perdemos la compramos como a 167, o sea, le perdemos un 3%, prácticamente nada. Pero bueno, un valor industrial, que es cierto que no es una empresa super growth, pero bueno, vemos aquí esta ruptura. Lo que vemos es una empresa que venía cayendo bastante, tenía problemas legales, sobre todo con un asunto que le surgió. Empezó a mejorar, resolver esos problemas legales, ¿no? Empezó pues, básicamente pagar un multazo por los juicios que tenía. Tenía un tema de intoxicación, porque es una empresa industrial y demás, es la dueña de POSIT y todo esto, y ha mejorado bastante sus fundamentales. Ruptura aquí, con volumen, buenos resultados, pullback, la compramos aquí. A ver, no pinta mal, está en zona de soporte. Mientras no pierda esta zona, vamos a seguir manteniéndola. De nuevo, no es tan a corto plazo como Micron, que igual la tendremos en cartera un par de semanas más, o WPM, que de nuevo la tendremos un par de semanas más, no creo que mucho más. Pero bueno, 3M, la verdad es que pinta bien. Ahora bien, si pierde esta zona, pues nos saldremos, cortaremos las pérdidas a tiempo y ya está. Esto es así. Quiero decir, no hay más. Nos saltó el stop loss en Palantir y en muchos otros sitios. Nos saltó también un stop loss en Amazon hace relativamente 4 semanas o así, 5 semanas. Es algo que pasa, ¿eh? Que quiero que nadie tampoco se haga cliente de Boring Capital pensando que somos dioses, porque lamentablemente no es el caso. Pero bueno, esta es nuestra cartera a nivel de acciones. Y amigos, le voy a pedir a Iker, por favor, que, bueno, por cierto, estos son los precios con el descuento, ¿vale? Antes 530, pero bueno, el 1 de diciembre. El 1 de enero suben los precios, ¿vale? Pero bueno, aquí está todavía comparado con el precio de antes, de hoy. Se quedaría en 449. Para mí es un buen ahorro. Luego tenemos la semestral y la trimestral. Se adecua un poco. Evidentemente, la que hay más ahorro es la anual. Creo que que queda en 30 y algo euros al mes, ¿no? El equivalente. Es prácticamente, pago yo más de gimnasio. Pero bueno, os dejo aquí los precios. Y ahora, amigos, Iker, te voy a pedir que me lea las preguntas. Así que dale caña, Iker. Tenemos un par de preguntitas interesantes. ¿Qué te parece la subida del oro y de la plata? ¿Deberíamos asustarnos? ¿Qué me parece la subida del oro y de la plata si deberíamos asustarnos? Uf, buenísima pregunta. A ver. Doble pregunta. Oro, plata. ¿Invertiría ahora? No, porque la tendencia está demasiado extendida. ¿Vale? Nosotros en Boni Capital tenemos exposición, estamos celebrando el rally, porque tenemos WPM, ¿vale? Pero cuidado, no compraría ahora. Ahora bien, yo lo que creo es que este año va a haber una corrección fuerte en oro y plata. No voy a dar fechas, que es una tontería dar fechas, pero pongamos que mitad de año corrección fuerte y el resto del año continúa subiendo. Esa es mi apuesta. Ahora bien, yo no compraría ni oro ni plata ahora mismo. Lo que me puede interesar más es como WPM, empresas de royalties de oro y plata, mineras, relacionadas, que estén rompiendo una base que nos ofrezcan también una menor volatilidad y podamos sacarle ese rendimiento a corto o medio plazo. Eso vale. Pero comprar ahora el mineral, yo, personalmente. Mm, ¿Vale? Creo que la subida fuerte, vamos a ver ahora, va a ser más de uranio, por el tema de energía nuclear, para darle caña, ¿no? Ostras, a los data centers. Creo también que donde puede estar ahora el asunto es en cobre, lo que hemos comentado, ¿vale? Entonces, no hay que mirar tanto al pasado de lo que ha sido ya, que está bien, pero ¿qué va a ser ahora? Creo que puede ser un poco interesante. Así que, Iker, no sé si puedes dispararme la siguiente preguntita. Con la depreciación del dólar me da miedo tener activos en esta divisa. ¿Qué recomiendas tú? ¿Cómo lo tienes? Con la depreciación del dólar me da miedo tener activos en esta divisa. ¿Cómo lo tengo yo y cómo lo tengo yo? Básicamente, ¿qué opino, no? Buenísima pregunta. Evidentemente, este año hay un trending topic y el trending topic este año es el USD-EUR. Y es que, señores, sí, la bolsa ha subido, pero es que el dólar se ha hundido frente al euro. Por lo tanto, una persona que tenía un SP500 comprado a 1 de enero del año pasado, más o menos porque no voy a clavar el 1 de enero ni de coña, pero si el SP500 ha subido un 18%, en términos de euros, realmente solo ha ganado un 6%, es decir, 18 menos 12, que ha sido la depreciación del euro. Ha sido el gran castigador de los, bueno, pues de los
ya lo diré, de los inversores europeos. Sé que muchos me estáis viendo también de Estados Unidos, América Latina, no os interesa tanto esto, pero lo comentamos porque puede pasar con cualquier divisa en cualquier momento. Nos lo preguntasteis el año pasado en el webinar y está por ahí el clip. El año pasado yo cogí la liquidez que tengo en Interactive Brokers, ¿vale? Y no la tenía, desde el año 2022 la tenía 100% euros, mitad, o sea, 100% en dólares. Y el año pasado la pasé a 50 dólares, 50 euros. Por lo tanto, me he, digamos, cubierto con parte de esa liquidez. Ahora bien, ¿cómo lo tengo ahora mismo? Sin trampa ni cartón. Ahora mismo, amigos, la liquidez de mi broker sigue estando 100%, o sea, 50 euros y 50% dólares. Es decir, si yo tengo una cartera de 10.000 euros, por deciros algo, ¿vale? Y tengo invertidos 5.000 en acciones ahora mismo. Los otros 5.000 que tengo en efectivo, tengo 2.500 dólares, un poquito más, y 2.500 euros. Es lo que tengo ahora mismo. Ahora bien, no os miento si os digo que estoy pensando en volver a estar 100% dólares. ¿Por qué? Porque creo que aquí, bueno, creo no, el mercado ha descontado muchísimo lo que en economía se llama paridad de tipos de interés. O sea, perdón, paridad de tipos de interés. Estoy de sábado. Paridad no cubierta de tipos de interés, ¿vale? ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando los tipos de interés en país A bajan respecto a país B, la divisa de país A tiende a depreciarse respecto a la divisa de país B, paridad no cubierta de tipos de interés. Sin embargo, ya se ha descontado mucho esa bajada de tipos en Estados Unidos. Por lo tanto, ahora mismo no es que vayan a subir los tipos en Europa, o sea, en Estados Unidos, ni muchísimo menos, pero sí que creo que, bueno, por lo menos va a estar plano, lateral. Puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que va a estar lateral. Entonces, no tengo el 100% de mi liquidez en dólares, porque no es verdad, tengo 50-50, pero estoy pensando en hacerlo. Y es más, fondos indexados, SP500. SP500 es equiponderado, ¿vale? Que también no es una recomendación porque no recomiendo nada, pero es, amigos, yo ahora mismo tengo la mitad de posición en renta variable americana, SP500 y la mitad de equiponderado, por el tema de concentración. Para mí, el 26 puede hacer muy bien el resto del mercado, pero si lo hacen mal las Big Tech, cuidado. Lo tengo en dólares porque creo no tanto que el dólar va a subir, sino que no va a caer tanto. Es lo que nosotros creemos, ¿vale? Además que el euro pues, nos parece una divisa más débil en general y que quizás los problemas que veíamos a inicio de año, fijaros que lleva un tiempo lateral, sin mucho más. Estos problemas que veíamos aquí con el descalabro del dólar no los estamos viendo ahora. Entonces, nosotros que creemos un poco eso. Además, como la Unión Europea tenga que bajar más los tipos de interés, podemos ver un rebote fuerte del dólar, ¿vale? Opinión personal, tiene riesgo, como sabéis. Otra preguntita, Iker. Si contrato la suscripción, ¿me respetaréis el precio cuando se renueve? Si contrato la suscripción con la oferta, entiendo. Si respetaremos el precio, si se renueve, cuando se renueve. En el caso de querer renovar, que por cierto, la suscripción es una suscripción, pero podéis cancelarla cuando queráis, sin permanencia. ¿Vale? Lo quiero decir porque no queremos retener a nadie en contra de su voluntad. Bien, por supuesto, como he dicho antes, no subimos el precio a nadie, nosotros. Por lo tanto, si tú contratas hoy con esta oferta, que se queda en este precio de aquí, el año que viene, 3 plazas. Bueno, 3 plazas. Si contratas con el precio que ves aquí, el año que viene, si quieres volver a renovar, se te renovará este precio, no la subida, ¿vale? Vamos con otra cuestión, Iker, que vamos un poquito bien de. Bueno, ostras, pensé que íbamos mejor de tiempo. Tenemos otra cuestión. China, ¿no? Teníamos una ahí. Entonces, te quería preguntar aquí a la gente si sigues viendo interesante la renta fija europea. Si sigo viendo interesante la renta fija europea. Buenísima pregunta. ¿Ves? Me gusta que estas cosas lo preguntéis porque es que no se me olvida. Quería hablar de eso también. Amigos, fondos monetarios. Primero, ¿sigo teniendo a nivel personal fondos monetarios? Sí. Muchísimo menos que en el año pasado y muchísimo menos que hace 2 años. Cada vez la rentabilidad es más insuficiente. Ahora mismo la rentabilidad de los fondos monetarios en euros es aproximadamente el 2-2,20%. Por lo tanto, estás cubriendo inflación. Salvo que la inflación caiga muchísimo, estás cubriendo inflación. ¿Qué significa eso? Lo que significa eso es que ahora mismo los fondos monetarios es un sitio en el que, hombre, mejor que en el banco están, pero que necesitamos algo más de rentabilidad. Sigo teniendo el Neuberger, sigo teniendo posición, a pesar de que ya no se estimen tantas bajadas de tipos de interés en Europa, al final la renta fija corporativa sigue dando una prima respecto a la estatal, a la gubernamental. Por lo tanto, hombre, aunque los tipos se caen en el 2,20, si una empresa corporativa me paga un 3, por decirte algo que es un poco menos, pero un 3, porque es investment grade, aunque no bajen los tipos de interés, claro, me sigue pagando un 3%, ¿vale? En euros. Entonces, sigo manteniendo mi posición en renta fija europea tal y como la tenía hasta ahora. Sin embargo, como os digo, me interesa esto. Por lo tanto, tengo que sacar dinero de algún lado para esto. Entiendo que lo haré de fondos monetarios, ¿vale? Aunque evidentemente esto tiene bastante más riesgo que un fondo monetario, no mucho más, pero, o sea, no una locura como si fuese bolsa, pero tiene un poquito más. Y luego renta fija high yield sigo manteniendo a nivel personal. Aunque entiendo que más o menos marzo, abril haremos un webinar full de renta fija porque habrán cambiado para las cosas, estarán más claras las cosas. Otra preguntita, Iker. La pregunta de China.
La pregunta de China. Cliente. Hay un cliente que nos ha escrito antes del webinar, unas horas antes, un correo electrónico muy extenso, que por cierto, si nos estás viendo, un saludo, que había estado de viaje en China, entiendo que por tema de negocio, y que había flipado. Esto es una locura. Entonces, es consciente, ¿no? Lo digo, estoy parafraseando el correo electrónico, que es consciente de que en China, evidentemente, tiene un mayor riesgo que Estados Unidos, sobre todo regulatorio, porque al final es una dictadura, ¿vale? Esto es así, tiene mayor riesgo, lo vimos en el año 2021, 22, 23, que cayeron bastante los equities chinos, pero que teniendo en cuenta ese riesgo, si no sería interesante asumirlo porque aún así el país está desarrollándose vamos, a paso de gigante. Y amigos, yo tengo una posición en China a nivel personal. Esto ya no es Boring Capital, esto es a nivel personal. Tengo este ETF comprado. Es un ETF que no es una especie de SP500, sino que es solo de empresas tecnológicas. Es el CTEC ETF, este de aquí, el MSCI China Tech. Es un ETF ojo, dólares, ¿vale? Está denominado en dólares. Por lo tanto, aquí te estás, por mucho que sean empresas chinas, no tienes exposición al renminbi, no al yuan, sino que tienes exposición al dólar. Por lo tanto, si el dólar sigue cayendo, vas a quitar rentabilidad de aquí o perder. Y si al revés, si sube, vas a ganar. Lo digo porque es importante, muchas veces no nos fijamos. Yo tengo este ETF. Tiene riesgo. No es una recomendación. Es una exposición a empresas tecnológicas de China. Hay robótica, hay inteligencia artificial, hay tecnología, consumo cíclico y demás. ¿Por qué lo tengo? Pues por lo que os digo, estoy de acuerdo en que China ahora mismo está pegando un crecimiento brutal. Ya no vemos los problemas que veíamos en China, que veíamos hace 3 años, 2 años, que era no esta inflación, sino deflación, que eso es lo peorísimo que puede suceder en una economía, sino que veíamos que el gobierno hacía muchísimo estímulos y, macho, no podía salir de esa situación de crisis de deflación y ahora lo está haciendo. Vemos también que se están empezando a llevar bastante bien con Estados Unidos. Entonces, yo tengo una posición ahí. También te digo, creo que pesa más o menos el 5% de mi cartera. Entonces, riesgo, amigos, de nuevo, las cosas con más riesgo, pues que pesen menos. Igual que la cartera de swing trade debería, en mi caso sí que pesa un poco más porque me dedico a esto. Pero en vuestro caso, haced lo que queráis. Pero yo, si fuese vosotros, o Iker, que también sigue las ideas de Boring Capital y tiene su cartera de swing, ostras, tiene un porcentaje sobre su patrimonio menor porque tiene más riesgo. Pero en general, me gusta China. ¿Por qué no? ¿Tenemos alguna más, Iker? De todas formas, es tardecito, así que última de esto, creo que quedan un par de plazas, ¿no? Con la oferta, me dice que sí, por ahí. Así que nada, si os interesa hacer cliente de Boring Capital de aquí, pues al año 2026, con nosotros, recuerda ideas de inversión, resúmenes del mercado, acceso al minicurso de renta fija, acceso al minicurso de opciones, la guía de inversión en PDF, acceso a Boring Capital AI y todo lo que tenemos. 15% de descuento sobre el precio de hoy hasta el 31, que tenéis este precio, y además con ese 15% de descuento. Nada más de momento, amigos. Tenéis aquí el QR, el enlace en el correo electrónico que os ha llegado. Un abrazote enorme y nos vemos, si os parece, en el siguiente webinar, porque la apertura hoy es sábado, así que y mañana domingo, así que tal. Por cierto, muchísimas gracias a todo el mundo que ha estado aquí conectado. De verdad, no me cabe, es que no puedo, ya sabéis que siempre hay bloqueo, no puedo expresar la gratitud que tengo. Veo la oficina, nos vamos, es el último webinar en esta oficina, me pongo un poco sentimental. El equipo ha crecido, ahora contratamos nueva gente. Estoy brutalmente agradecido con todo, con todo. Es cierto que hay malos momentos, hay muy buenos momentos también. Al final, hace relativamente poco personalmente sabéis que he tenido un pequeño bache, pero de verdad, no tengo palabras para expresar lo agradecido que estoy de que, ostras, me hayáis dedicado un sábado 27 de diciembre de tiempo como lo hiciste el año pasado, de verdad. Muchísimas gracias, amigo. No tengo palabras, de verdad. Nos vemos en el siguiente y, por cierto, feliz Navidad atrasada a todo el mundo y feliz Año Nuevo. Si no nos vemos, aunque yo creo que nos escuchamos en el podcast. Y espero que los Reyes se porten muy bien con vosotros. Un abrazo, amigos. Y ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente webinar. Agradecido por siempre. Gracias.